Bueno, continuando con nuestros libros de grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de El infinito. ¿Es un viaje o un destino? Esa es la pregunta. Y vamos a continuar con el capítulo 2, que es la hipótesis del continuo. Dice, Cantor se puso de inmediato a demostrar la hipótesis del continuo, que en adelante y para abreviar llamaremos HC. Es decir, la hipótesis de que no existe ningún conjunto transfinito con cardinalidad superior a Aleph sub 0 e inferior a Aleph sub 1, o lo que es lo mismo que 2 elevado a Aleph sub 0 es igual a Aleph sub 1. Estuvo trabajando en su demostración durante el resto de sus días, desarrollando a su vez las bases de la teoría de conjuntos, publicada entre 1895 y 1897, que incluían las definiciones formales de conjuntos ordenados, totalmente ordenados y bien ordenados, y revisando la aritmética de los números cardinales y ordinales. Cantor vio que debía construir todo un cuerpo teórico si quería ir más allá de realizar meras demostraciones relativas a potencias de conjuntos conocidos. Y empezó por lo más sencillo. Estableció la definición básica de conjunto, que fundamentaría sus desarrollos teóricos posteriores. Llamaremos conjunto a la agrupación de un todo de objetos diferenciados de nuestra percepción o de nuestros pensamientos. De la definición anterior podemos extraer que, dada una propiedad P, podemos formar el conjunto de los elementos X que cumplan P X igual al conjunto de X tal que P sea en función de X y viceversa. Dando en conjunto X podemos establecer la propiedad asociativa de P en función de X igual a X que pertenezca a X mayúscula. La relación entre propiedades y conjuntos es clara, y Cantor trabajó a partir de ahí en la demostración de el hipótesis continuo. Pero la hipótesis del continuo se le resistía, y quizá esta impotencia fuera la causa de las depresiones que le acecharon durante periodos cada vez más largos. Además, matemáticos de la talla de Bertrand Russell, 1872-1970, estaban rebatiendo el trabajo de Cantor mediante paradojas que surgían desde la propia definición de conjunto. En particular, Russell sostenía lo siguiente: si llamamos ordinarios a los conjuntos que se contienen a sí mismos, o sea, que X no pertenece a X, y extraordinarios a los que X sí pertenecen a X, llegaremos a un absurdo. En efecto, definamos la propiedad ser un conjunto ordinario que, según la definición de Cantor, crearía el conjunto C para X tal que X es ordinario. Ahora bien, al ser C un conjunto, o bien será ordinario o bien será extraordinario. Si C es ordinario, entonces cumple la condición de ser ordinario y por lo tanto C pertenece a C, o sea, C será extraordinario, lo cual es absurdo. Si C es extraordinario, por tanto, C pertenece a C, por lo que cumplirá la propiedad de pertenencia a C, que no es otra que ser ordinario, lo cual es también absurdo. Quizá era ya el momento de que otros recogieran el testigo y llevaran la teoría de conjuntos al siguiente nivel. Establecer la base teórica, los axiomas Z
ZMF y ZFC. En el año de 1900, a las puertas del nuevo siglo, Ernesto Zermelo, 1871-1953, estaba disfrutando de un merecido descanso intelectual después de finalizar 2 tesis doctorales en Berlín, 1894, y en Göttingen, 1899, los centros del universo matemático en aquella época. Pero su mente inquieta estaba ávida de nuevas investigaciones, y la lista de los 23 problemas del siglo XX atrajo enseguida su atención. Para celebrar el advenimiento de la nueva centuria, el matemático David Hilbert, 1862-1943, había recogido 23 problemas, todavía por resolver en 1900, en el marco del Congreso Internacional de Matemáticas de París. Hilbert lanzó un reto para la comunidad matemática: resolver los 23 problemas durante el siglo XX. Zermelo empezó la lista por el primer problema, que captó su atención matemática de inmediato. Se trataba de demostrar que la hipótesis continua era cierta, o en caso contrario, demostrar que existía un conjunto transfinito cuyo cardinal fuera mayor que Aleph sub 0 y a su vez fuera menor que Aleph sub 1. El matemático encaminó enseguida su investigación hacia ese objetivo y decidió abordar el problema desde la raíz, a establecer un conjunto de reglas o axiomas que definieran los conjuntos, a partir del cual se pudiera desarrollar toda la teoría de conjuntos, ya fueran otros finitos o transfinitos, contables o incontables. Quería establecer unas reglas, unas definiciones comunes, es decir, unos axiomas que sirvieran para tratar con conjuntos de cualquier dimensión. Y frente a la inmensidad del trabajo que tenía por delante, Zermelo se preguntó: ¿para qué me va a servir? Quizá la respuesta fuera similar a la que daría un alpinista si se le preguntara para qué quiere subir una montaña: para disfrutar durante el camino y gozar con la sensación de haberlo logrado. Y de paso, si eres el primero en conseguirlo, el reconocimiento histórico está asegurado. Además, el pilar de la geometría era nada más y nada menos que los elementos de Euclides, 323 a.C. a 285 a.C., un sistema de axiomas que definían la geometría desde hacía 2000 años. Pasar a la historia como el Euclides de los conjuntos era un trofeo por el que vale la pena luchar. Confiando pues en sus capacidades matemáticas y tratando de evitar a toda costa caer en los mismos errores que Cantor, empezó la construcción del camino que debía llevarle hacia la demostración de la hipótesis del continuo y la cima de la historia matemática. Bueno, aquí está la hipótesis de continuo y los otros 22 problemas de Hilbert. Además de la hipótesis del continuo, Hilbert anunció otros 22 problemas, de los cuales quedan todavía 3 que están sin resolver. Primero, la hipótesis de Riemann, los ceros no triviales de la función z de Riemann, o sea, la función c donde la sumatoria de i igual a 1 hasta infinito de 1 sobre j elevado a la c, donde c pertenece a c mayúscula, tienen para parte real igual a 1/2. 2. Ampliar el teorema de Noether-Weber sobre extensiones conmutativas de los números racionales a cualquier grupo numérico con estructura de cuerpo. 3.
describir la posición relativa de las ramificaciones de las curvas algebraicas de orden n, así como los ciclos límite de los campos vectoriales polinómicos del plano. El primer problema, el de la hipótesis continua, sigue siendo una incógnita. Es posible generar una teoría de conjuntos donde HC sea cierta. Gödel lo demostró en 1940 gracias al trabajo de Zermelo, aunque también es posible generar una teoría de conjuntos donde HC sea falso. Cohen lo demostró en 1963 gracias también al trabajo de Zermelo. Para dar una respuesta definitiva sobre HC, por tanto, habrá que desarrollar un conjunto axiomático nuevo. El matemático de Berkeley, U. Udin, nacido en 1955, se debate actualmente entre el desarrollo de una teoría completa de conjuntos que permita dar una respuesta definitiva a HC, u olvidarse definitivamente de crear una teoría axiomática de conjuntos por considerar que, al fin y al cabo, el infinito no es más que humana imaginación con Wills. Tal es la encrucijada a la que se llega cuando alguien se sumerge en el mundo de los infinitos. Bueno, solo sé que no sé nada. El primer paso consistía en definir el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo son sus elementos, etcétera? Y para evitar caer en las contradicciones que Russell había señalado hacia la definición de Cantor, decidió seguir el camino filosófico marcado por Sócrates y empezó por lo más sencillo. Solo sé que no sé nada. O en términos de conjuntos, si lo primero que tengo al alcance de mi conocimiento es nada, ya tengo algo. La nada es un elemento. Los conjuntos se construyen a partir de elementos y de conjunto de elementos. Cabe destacar la potencial extraordinaria de este inicio. Partiendo de la nada, se obtiene un conjunto vacío. C sub 0 es igual a un conjunto o un phi que no tiene elementos, pero al disponer ya de un conjunto podemos construir un nuevo conjunto, C sub 1, que es igual a el conjunto vacío, C1. El conjunto C2, que es el conjunto vacío, que tiene un conjunto vacío, dentro otro vacío y dentro otro vacío, etc. Podremos construir, por tanto, todo un universo de conjuntos al que vamos a llamar U, partiendo de la nada y de la adición de nada. El siguiente punto consistió en formalizar la noción de pertenencia que define un conjunto. Zermelo partió de un conjunto reducido de símbolos, bien conocidos y utilizados comúnmente en la lógica de predicados o lógica de primer orden. O sea, la línea vertical, que significa tal que, el gorrito, digo, es y no respectivamente, junto con el cuantificador E invertida que existe. Asimismo, y dados los dos elementos X y Y, o sea, dos conjuntos, se establecen las dos fórmulas básicas de relación, o sea que X pertenece a Y, por lo que X es igual a Y. A partir de las dos fórmulas básicas se construyen todas las demás fórmulas realizando un número finito de pasos de entre los siguientes. Primero, las fórmulas básicas son fórmulas. Segundo, si phi es una fórmula, sí y no también lo es.
Si phi y son fórmulas, phi y BAU también lo es. Si phi es una fórmula y X un conjunto, existe X tal que phi también lo es. Bueno, aquí son símbolos. Aunque no forman parte de los símbolos básicos, se pueden crear nuevos símbolos a partir de fórmulas creadas mediante los pasos anteriores. Por ejemplo, utilizamos el símbolo de la A invertida que es A invertida para toda X. Bueno, significa para todo elemento se cumple la fórmula phi. Con el fin de simplificar la notación de la fórmula, la negación lógica, la expresión phi y BAU se cumple, phi o se cumple BAU, para simplificar la expresión. Bueno, después de definir los símbolos básicos y las fórmulas, Zermelo tuvo cuidado de no caer en la tentación de definir un conjunto siguiendo los pasos de Cantor, es decir, del estilo un conjunto en la agrupación de los elementos que cumplan una cierta fórmula, ya que Roussel le hubiera mostrado la misma paradoja que le mostró a Cantor. En su lugar definió el concepto de clase. Dada una fórmula, definimos su clase como el conjunto de elementos del universo U para los cuales phi es verdadero. Y para evitar caer en la misma trampa que Cantor, dejó claro que las clases no son necesariamente conjuntos. Zermelo 1, Russell 0. Los axiomas Z. Los axiomas Z que Zermelo postuló en 1908, una vez sentadas las bases anteriores, responden a la necesidad de generalizar en el lenguaje matemático de la lógica de primer orden, lo que nos parece evidente para conjuntos finitos. Por ejemplo, si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales. Evidentemente, asimismo responden a la voluntad de ser eficientes al máximo, es decir, se ha de utilizar el menor número de axiomas posibles. Aunque vamos a proporcionar la notación matemática de los axiomas que postuló Zermelo, junto con otras definiciones que se derivan de ellos, su interpretación podría ser costosa, especialmente cuando no se tiene soltura en el uso del lenguaje lógico-matemático para facilitar la comprensión. Por tanto, al principio de cada axioma se describe de forma accesible el significado de cada uno. O sea, axioma del vacío. Existe un conjunto llamado vacío sin elementos. Axioma de extensión. Si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son iguales. Y viene su notación. Axiomas de especificación. Los elementos de un conjunto X que cumplen una fórmula phi forman a su vez un conjunto. Se trata en efecto de una especificación de la definición de Cantor a partir de propiedades, ya que lo que establecen estos axiomas es que los conjuntos basados en fórmulas son elementos de conjuntos ya existentes y no cualquier agrupación de elementos. Así, por ejemplo, el universal U no es un conjunto. Se puede comprobar cómo a partir de los axiomas anteriores es posible definir el conjunto interacción de un conjunto X sin necesidad de un nuevo axioma. En la línea de trabajo de Zermelo, por tanto, nos ahorramos un axioma. Tampoco necesitamos ningún axioma adicional para definir el conjunto diferencia de dos conjuntos. Es por eso por lo que a los axiomas de especificación se los llama también axiomas de separación.
Axioma de par. Dados dos conjuntos X y Y, podemos formar un tercer conjunto Z, que será la unión de X que pertenece a Y. A este conjunto Z se le suele llamar par y se escribe como X, Y. En este punto podemos definir ya una primera noción de relación fundamental, sea la función del conjunto XY una fórmula con dos variables libres, si existe una clase C tal que para todos los conjuntos E que pertenezcan a C existe un único conjunto y que hace verdadera la fórmula phi. Es decir, diremos entonces que phi es una fórmula funcional en C y podremos escribirla como Y función phi de X para denotar que Y es el único conjunto que satisface la fórmula phi para X que pertenece a C. En tal caso, F sub phi es una relación funcional sobre C. Nótese que la definición de relación funcional se puede extender a más variables, en particular el conjunto Z, definido por el axioma del par, se puede entender como la relación funcional que asigna a dos conjuntos cualesquiera, XY, el conjunto Z de XY, esto es, Z es igual a F sub par de XY. En este caso, la fórmula par no es más que par XY igual a X, Y. Axioma de unión. La unión de conjuntos es un conjunto. Dado un conjunto X, podemos encontrar el conjunto U al que llamaremos la unión de X, que estará formado por todos los elementos T que sean a su vez parte de algún elemento de X. En general, utilizaremos la expresión unión X para referirnos a este tipo de conjunto. Axioma del conjunto potencia o del conjunto de pares. Para cada conjunto X podemos encontrar un conjunto que está formado por todos los subconjuntos de X. Como este conjunto P, por aplicación del axioma podemos definir P de X igual a Y que pertenezca a P. Llegando a este punto, Zermelo pudo definir mediante los axiomas anteriores las nociones de par ordenado, XY, o sea, el conjunto de X de XY. De hecho, esta definición la enunció con posteridad el matemático polaco Kazimierz Kuratowski, 1896-1980, y es más sencilla e intuitiva al reflejar la importancia del orden y dejar claro que X y Y es diferente de Y y X. El producto cartesiano X o Y, etc. Es importante notar que las funciones son subconjuntos de producto cartesiano y por tanto son también conjuntos. En adelante, cuando convenga, utilizaremos la notación usual de F donde X tiende a Y para denotar que F unión X por Y, que a su vez podría generar confusión con otras relaciones que no son funciones. Por ejemplo, el conjunto siguiente tiene dos elementos distintos, X, Y y XT, y es una relación, pero no es una función, a no ser que Y sea igual a T. Bajo esta notación, el siguiente paso de Zermelo consistió en utilizar sus axiomas para formalizar las definiciones asociadas con funciones. O sea, el dominio de una función f de x, por lo tanto, y, el dominio de f es el conjunto de t que pertenece a x. La imagen es una función de f de x a y, dominio f, que es el conjunto de u que pertenece a y. Y bien, hay una función f de x, y es inyectiva. Y una función de f de x, la y es sobreyectiva. Y una función de f de y es biyectiva.
si es a la vez inyectiva y sobreyectiva. A partir de las definiciones anteriores, Zermelo pudo formalizar la demostración del teorema de Cantor. Ya había demostrado en su día lo que se conoce actualmente como el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. Dados dos conjuntos X y Y, si existe una función de f de X que pertenezca a Y inyectiva y a su vez existe una función g, y que pertenezca a X también inyectiva, entonces existe una función de h de X, por tanto y biyectiva. Es decir, ya no es necesario encontrar explícitamente una función biyectiva entre dos conjuntos para asegurar que tienen la misma cardinalidad, sino que bastará con encontrar funciones inyectivas del primero al segundo y del segundo al primero. Las demostraciones de este teorema suelen ser de tipo constructivo, es decir, se demuestra que algo existe construyéndolo y comprobándolo. ¿Qué es lo que esperamos? En este caso, una función biyectiva. En el apéndice se expone una demostración de tipo constructivo que utiliza el lema de Bronislaw Knaster, 1893-1980, y Alfred Tarski, 1901-1983, de 1928. Zermelo estaba a un paso de completar su sistema axiomático. Tan solo le quedaba dar un paso más, que consistía en generalizar su teoría para los conjuntos infinitos, es decir, postular que estos existían. Hasta ahora, el axioma del conjunto potencia tan solo garantizaba la existencia de conjuntos, tan grandes como se quiera, en línea con la noción del infinito potencial, pero Zermelo quería demostrar la hipótesis del continuo, con lo cual necesitaba que los conjuntos infinitos existieran realmente. A partir del axioma del conjunto potencia, Zermelo definió el sucesor de un conjunto X como X' igual a X unión X. Asimismo definió el concepto de conjunto inductivo. Un conjunto X es inductivo y lo escribiremos inductivo X si contiene el conjunto vacío y además contiene el sucesor de todos sus elementos. O sea que el conjunto vacío pertenece a X. Unión para todo T, donde T le pertenece a X y T' existe, no, pertenece a X. Para garantizar que en efecto existen conjuntos inductivos, Zermelo postuló su último axioma. Existe al menos un conjunto de tamaño infinito. En términos de conjuntos inductivos, y el axioma del infinito se puede reescribir como existe para X indirecto de X. Como el axioma del infinito presupone que existe el conjunto vacío, el sistema axiomático Z se presenta a veces sin el axioma del conjunto vacío.
por considerarse incluido dentro del axioma del infinito. El axioma del infinito permitió a Zermelo esta vez definir los números naturales junto con el infinito. Tomemos un conjunto inductivo X que sabemos que existe gracias al axioma del infinito y tomemos ahora el conjunto de ta X. Está claro que ta X está vacío. Entonces podemos tomar la unión con otros conjuntos, que por construcción será inductivo. Además resulta que todo conjunto individual contendrá a omega. En efecto, sea B un conjunto inductivo y tomemos que X unión B, que por definición es un elemento. Zermelo definió el conjunto minimal, omega, como el de los números naturales y utilizó precisamente la letra omega en consistencia con la notación de los números ordinales de Cantor. Por definición, además, vemos que el conjunto 0 está dentro del conjunto 1, que a su vez el conjunto 1 está dentro del conjunto 2 y así sucesivamente. Zermelo demostró que los números naturales son ordinales y que omega es también un ordinal. Demostró también que mediante su sistema axiomático se verificaba los axiomas del sistema descrito por Peano unos años antes, con lo cual veas el recuadro de la página 96, con lo cual el nuevo sistema más reducido reemplazaba aquel. Asimismo, y a la vista de la definición anterior, intentó demostrar que todo conjunto puede ser bien ordenado, es decir, que existe una relación de orden total y que todo su conjunto tiene un elemento mínimo. Zermelo lo llamó el teorema del buen orden, y para demostrarlo se dio cuenta de que necesitaba un axioma más, que ya había generado mucha controversia cuando lo anunció en 1904, y precisamente por eso decidió no incluirlo en su lista de axiomas, el axioma de elección. El axioma de elección. Siempre hay alguna forma de elegir un solo elemento de una colección de conjuntos y formar un conjunto con los elementos elegidos. Es decir, para cualquier agrupación C de conjuntos no vacíos, existe una función f tal que para cada conjunto X que pertenezca a C, se tiene que la función de X que pertenece a X. La función f es la llamada función de elección, porque permite seleccionar exactamente un elemento de cada uno de los conjuntos X, independientemente de que la cantidad de conjuntos de C sea finita o infinita. En notación de teoría de conjuntos, el axioma de elección sería una versión finita del axioma de elección es trivial si tenemos una agrupación finita de conjuntos no vacíos. Basta con ir recorriendo cada conjunto de uno en uno y seleccionando un elemento de cada uno. No obstante, el paso al infinito no es en absoluto directo, y además el axioma no dice cómo hacerlo, es decir, cómo generar la función de elección. En el resto de los axiomas, el nivel de especificación es mucho mayor. Asimismo, el axioma de elección en su versión infinita puede llevar a controversias, como por ejemplo la paradoja de Tarski-Banach de 1925, considerando cierto el axioma de elección, una esfera sólida, por ejemplo de oro, se podía dividir en un número finito de trozos que se podían mover hasta formar dos esferas sólidas idénticas al inicial, lo que duplicaría la cantidad de oro. Zermelo ya tenía otras paradojas en las que pensar y seguramente por eso dejó a un lado el axioma de elección y el teorema del buen orden, conocido actualmente como
teorema de Zermelo, hay que recordar que Zermelo todavía no había resuelto el primer problema del siglo propuesto por Hilbert, y aunque estaba a un paso, no logró demostrar que la clase de todos los ordinales fuera efectivamente un conjunto, ni después de completar su lista de axiomas. Unos años antes, en 1895, el matemático Cesare Burali Forti, 1861-1931, asistente de Peano, ya había demostrado que la unión de todos los ordinales transfinitos no es un conjunto, porque si lo fuera, a este conjunto le podríamos asignar un nuevo ordinal, o, que sería mayor que todos los ordinales, con lo cual sería mayor que él mismo, es decir, o menor que cero, o menor que o. Es lo que se conoce como la paradoja de Burali-Forti, y demostraba que, a pesar de sus esfuerzos, Zermelo no había logrado escapar de una trampa similar a la que utilizó Russell para poner en evidencia la tesis de Cantor, a pesar de haber desarrollado por el camino toda una teoría axiomática de conjuntos. Si Russell fue la pesadilla de Cantor que Zermelo pudo vencer, Burali-Forti seguía invicto. Tanto Cantor, el padre de la teoría moderna de conjuntos, como Zermelo, el axiomatizador, habían dado un gran empujón en lo que se refiere a la sistematización de la teoría de conjuntos, y ambos habían logrado resultados espectaculares, partiendo de la visión común de que el infinito de hecho existe realmente, y hay más de uno, pero todavía estaban atrapados en las paradojas derivadas de la definición de conjuntos infinitos. Algo faltaba en la lista de axiomas, y Zermelo no sabía qué. Como ya había sucedido con anterioridad, era el momento de que otro matemático recogiera el testigo en el punto en que se encontraba Zermelo. Los axiomas ZF y ZFC. El matemático alemán Abraham Halevi Frankel, 1891-1965, había estudiado matemáticas en la Universidad de Múnich, Berlín, Marburgo y Breslavia. Formaba parte, por tanto, del elenco de matemáticos que desarrollaban su labor en el Centro Universal de las Matemáticas de finales del siglo XIX. Después de graduarse, Frankel ejerció de profesor de Marburgo, donde recogió el testigo dejado por Zermelo y publicó entre 1922 y 1925 un par de artículos en los que introdujo un nuevo axioma, de hecho, un conjunto de axiomas, uno para cada fórmula. El objetivo era construir un axioma que asegurara que la clase de todos los ordinales, esto es, los números naturales más los ordinarios transfinitos de Cantor, capitaneados por omega, era efectivamente un conjunto, sin caer en paradojas similares a las expuestas por Russell o Burali-Forti, siguiendo la notación que hemos utilizado para definir relaciones funcionales. Era necesario establecer que las clases del tipo f de t eran en efecto conjuntos. Frankel lo expuso tal cual en forma de axioma, aunque no para cualquier t ni cualquier fórmula phi. Axiomas de reemplazo
o de sustitución. Dado un conjunto X, la clase C del conjunto F sub phi de T tal que pertenezca a X es un conjunto phi T Y. Recordemos que de la definición de fórmula función para cada T que pertenezca a X existe un único conjunto Y, tal que la fórmula phi de Ty es cierta, una formulación equivalente de los axiomas de reemplazo en lenguaje de teoría de conjuntos. Es importante notar que, a diferencia de Zermelo, Frankel utilizó en su axioma elementos de un conjunto X dado y no elementos de una clase cualquiera, fuera esta un conjunto o no lo fuera. De esta forma, Frankel se aseguró de que la función f definida sobre X es en efecto una función, y además demostró que del conjunto de 8 axiomas, los 7 de Zermelo más el de reemplazo, había 2 que no eran ya imprescindibles, los axiomas de especificación y el axioma del par. Se puede encontrar su demostración en los apéndices. El sistema axiomático ZF quedó desde entonces, por tanto, definido por un conjunto de 6 axiomas. Primero, axiomas del conjunto vacío. Segundo, axioma de extensionalidad. Tercero, axioma de unión. Cuarto, axioma del conjunto potencia. Quinto, axioma del infinito. Y sexto, axioma del reemplazo. El sistema resultante, aunque coherente, no permitió tampoco a Frankel demostrar la hipótesis del continuo de Cantor. Seguía faltando alguna pieza, algún axioma que permitiera demostrar dicha hipótesis. Sería el axioma de elección formulado ya en 1904 por el propio Zermelo. La solución, la incorporación del axioma de elección al sistema ZF toma el nombre ZFC. La letra C proviene del término inglés choice y se forma así un sistema de 7 axiomas, o 6 si se considera el axioma del vacío dentro del axioma del infinito, como ya se ha comentado, que permite avanzar en el desarrollo de la teoría de conjuntos, especialmente en lo que se refiere a conjuntos infinitos. Desafortunadamente, el sistema ZFC tampoco sirve para demostrar la hipótesis del continuo, tal como se desprende de los trabajos de los matemáticos Kurt Gödel, 1906-1938, y Paul Cohen, 1934-2007. Gödel demostró en 1940 que bajo el conjunto axiomático ZFC es imposible demostrar que la hipótesis del continuo es falsa, lo que dio un brillo de esperanza a los matemáticos que, como Frankel, seguían trabajando en su demostración. No obstante, Cohen demostró en 1963 que bajo el conjunto axiomático ZFC es imposible demostrar que la hipótesis del continuo es cierta, lo que cerró definitivamente el camino ZFC hacia la demostración de que 2 elevado a la alfa sub 0 es igual a Aleph sub 1, y de paso la demostración le valió la medalla Fields, el máximo galardón del mundo de las matemáticas a falta de premio Nobel, en la primera y única vez hasta ahora que se ha concedido a un trabajo en el campo de la lógica. Si bien el sistema ZFC
ha resultado ser una herramienta no válida para la demostración de la hipótesis del continuo. Por el camino se ha desarrollado la teoría axiomática de conjuntos, lo que ha permitido profundizar en el significado del infinito no solo como un número real, sino como una colección de números que ayudan a comprender la inmensidad de las matemáticas y, por qué no, apreciar la belleza del camino recorrido. Si la hipótesis del continuo es cierta o no en un sistema o en otro, ya es cuestión de fe, algo de lo que Cantor no carecía. No obstante, esta incertidumbre no ha sido obstáculo para el desarrollo de la teoría de conjuntos, más allá de los fundamentos de Cantor y sus sucesores Zermelo, Frankel, Gödel y Cohen, entre otros. En particular, Gödel hizo los primeros intentos de avanzar en la teoría de conjuntos, sugiriendo la posibilidad de que existan números muy grandes, es decir, cardinales infinitos que son incluso mayores que los cardinales transfinitos habituales, o sea, los cardinales Aleph sub 1. Esta idea dio lugar al desarrollo de las teorías de los grandes cardinales. Aunque no se ha probado su existencia, se puede añadir como un axioma adicional y avanzar a partir de ahí. La idea de los grandes cardinales es análoga a la de los infinitos habituales. Partiendo de los números naturales, no llegamos jamás al cardinal Aleph sub 0 o al ordinal omega, si lo que hacemos es ordenarlos. Si las operaciones que efectuamos son la suma y la multiplicación habituales e incluso las exponenciales, siempre que empecemos a operar con un número finito, el número Aleph sub 0 es por tanto inalcanzable. Ahora bien, una vez llegamos al primer cardinal transfinito, por exponenciación podemos llegar a los otros para obtener cardinales cada vez más grandes, gracias a la demostración de Cantor de que el conjunto P en función de C de las partes de un conjunto dado C tiene un cardinal estrictamente mayor y que coincide con 2 elevado a cardinal de C. Lo anterior es cierto, incluso si la hipótesis del continuo es falsa, con lo cual no estamos añadiendo hipótesis adicionales. El menor de los grandes cardinales sería un número inalcanzable a partir de las operaciones habituales, con los cardinales Aleph sub P, que por adición, multiplicación y exponenciación formaría una clase. Luego vendría la clase de los cardinales que son inalcanzables desde la clase anterior y así sucesivamente. En esta jerarquía se han definido las clases de los cardinales medibles, los cardinales fuertes, los cardinales de Udín, cuyo descubridor sigue investigando en este tema, y en los últimos tiempos, los prácticamente desconocidos cardinales superfuertes, los cardinales supercompactos, los cardinales extensibles, los cardinales inmensos e incluso los cardinales omega inmensos. El estudio de los grandes cardinales es hoy en día una puerta abierta a la investigación, tanto desde el punto de vista teórico
como de las posibles aplicaciones de la teoría que se está desarrollando, y se necesitan los mejores cerebros. ¿Quién se atreve a cruzar el umbral? Al otro lado nos espera un mundo infinitamente grande. Contar lo incontable es posible. Desde los tiempos de la antigua Grecia, las matemáticas se han definido como la ciencia de la verdad absoluta e infalible. Sus dictados se han reverenciado como un modelo de autoridad y se ha confiado absolutamente en sus resultados. Es común la opinión de que en matemáticas las cosas son o bien ciertas o bien falsas. Los trabajos del matemático noruego Thoralf Alberts Colén, 1887-1963, presentaron una nueva perspectiva en la teoría de conjuntos, en la que la duda y la relatividad vinieron para quedarse. Colén nació en una zona rural al norte de Oslo, Noruega, en el seno de una familia de campesinos. Su padre era maestro de escuela primaria, lo que seguramente le brindó buenos cimientos académicos, y en 1905 entró en la Universidad de Oslo para estudiar física y matemáticas. En 1913 presentó su tesis de licenciatura en matemáticas sobre sus investigaciones en álgebra y lógica. Su trabajo fue tan brillante que se informó incluso al rey de Noruega. A pesar de ello, su fuente principal de investigación era la física, como asistente de Christian Birkeland, 1867-1917, famoso físico noruego y candidato al premio Nobel en 7 ocasiones. Fue precisamente con él que Colén publicó sus primeros trabajos y con quien incluso viajó por África. En 1915, Colén se trasladó a Gotinga, uno de los centros matemáticos de la época, aunque su estancia ahí fue muy corta debido a la Primera Guerra Mundial. Regresó a Oslo para proseguir sus investigaciones y en 1918 adquirió la recién creada plaza de profesor de matemáticas. Colén tenía interés en muchas ramas de las matemáticas y realizó diversas publicaciones en el campo del álgebra, en el que destacó por el artículo de 1927 sobre los sistemas numéricos asociativos, donde se formula el teorema de Colén-Noether, perfeccionando después por Amalie Emmy Noether, 1882-1935, y de la combinatoria, aunque su dedicación principal era la lógica. Primero en 1920 y más tarde en 1923, Colén tuvo acceso al teorema desarrollado por Leopoldo Lowenhans, 1878-1957, y formuló una generalización de este, para lo que presentó demostraciones más sencillas de las inicialmente propuestas por Lowenheim. Colén no era muy aficionado a los conjuntos incontables y tenía en mente la idea de que, de algún modo, todo se podía contar, incluso los números reales. De alguna manera, y el teorema al que tuvo acceso
conocido desde entonces por el nombre de teorema de Löwenheim-Kolem. Promulga exactamente eso. Si se dispone de un conjunto numerable de instrucciones, todo lo que se puede definir mediante ese conjunto de instrucciones será también numerable. Formalmente, el teorema de Löwenheim-Kolem es como sigue. Dado un lenguaje L, por ejemplo, la combinación de los símbolos pertenece de por sí, si lo, etcétera, que forman un conjunto de cardinal contable, una L estructura M de cardinal infinito, o sea, un conjunto de dimensión infinita definible mediante L, como por ejemplo el conjunto de los números reales. Entonces, para cualquier cardinal infinito K mayor o igual que el cardinal de L, existe una L estructura N con cardinal N igual a K, que cumple lo siguiente. Si K es menor que el cardinal M, entonces N es una subestructura elemental de M, es decir, N cumple exactamente las mismas sentencias de primer orden que M, aun siendo menor. Si K menor que el cardinal M, entonces N es una extensión elemental de M, es decir, N cumple exactamente las mismas sentencias de primer orden que M, aun siendo mayor. Bueno, era si K es mayor. Si nos fijamos en el primer punto y como la lógica de primer orden de la teoría de conjuntos está basada en un lenguaje con cardinalidad igual a la de los números naturales, es decir, es contable. Entonces, para cada conjunto infinito de la teoría existe un conjunto de cardinal numerable que se puede relacionar de forma biyectiva con el primero, es decir, todo conjunto infinito será numerable, o sea, los números reales se pueden contar. Kolem observó una aparente paradoja. Por un lado, el teorema de Löwenheim-Kolem dice que los números reales se pueden contar. Por el otro, Cantor demostró que no es posible contar los números reales. Esta paradoja no se les pasó por alto a los defensores de la axiomatización de la teoría de conjuntos, que anotaron a Kolem en su lista negra de inmediato, a pesar de que las demostraciones del teorema eran correctas. No obstante, el propio Kolem aclaró la paradoja. En el contexto específico de un modelo de la teoría de conjuntos, el término conjunto no se refiere a un conjunto arbitrario, sino solamente a los conjuntos que forman parte del modelo. En este contexto, la propiedad de ser contable requiere que exista una relación de biyección, de forma que se pueda reconocer a un conjunto C como contable si se encuentra dicha relación, pero que no se pueda reconocer como contable en otro modelo particular de la teoría de conjuntos, porque de ese modelo no existe ningún conjunto que proporcione una relación biyectiva entre C y los números naturales. En el caso de los números reales, Kolem razonó del siguiente modo. Mediante la lógica de primer orden, no es posible definir todos los números reales y por eso no se encuentra una biyección de todo el conjunto con los números naturales. No se puede relacionar lo que no se ve en un lenguaje adecuado, por tanto, más allá de la lógica de primer orden, sí que sería posible encontrar una biyección entre los números naturales
y los números reales, de forma que estos últimos sí se podrán contar. En particular, por tanto, la conciliación de los dos resultados acerca de la contabilización de los números reales se da porque en la teoría axiomática de conjuntos solamente se pueden describir unos cuantos números reales utilizando la lógica de primer orden. Se trataría de los números que pueden ser definidos mediante fórmulas escritas por la lógica de primer orden. Estos números llamados definibles si son contables en la lógica de primer orden. Por ejemplo, el número e es un número definible porque cumple la fórmula x igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 1 sobre n factorial, que es válido en el esquema axiomático de Zermelo. También el número pi es definible. Basta observar el producto de Wallis que define el número pi y también raíz de 2, porque cumple la fórmula de que x al cuadrado es igual a 2, siendo x mayor que 0. Observamos, por tanto, que además de los números racionales, el conjunto de los números decidibles incluye también algunos números irracionales, incluso algunos números trascendentes, pero claramente no incluye todos los números reales. Además, los números indefinibles forman un conjunto incontable, según la lógica de primer orden. Es decir, existen muchísimos más números indefinibles que números definibles. Son los números que siguen siendo opacos a la luz de la lógica de primer orden. Hay que destacar que Collet consideraba que no tenía sentido lo que establecía su propio teorema en el segundo punto, porque no creía en la existencia de conjuntos incontables. De hecho, estaba molesto con la asociación del teorema con su nombre, precisamente por su segundo punto. No quería que se asociara a un absurdo. Siguiendo el razonamiento de Collet, Tarski le sugirió que fuera consistente con sus ideas y reconociera que la primera parte del teorema era también un absurdo. Quizá debido a las críticas que recibía Collet, decidió aceptar en 1930 un puesto fijo como investigador en la ciudad de Bergen, sin ninguna otra obligación que vivir ahí y dedicarse a investigar. Bergen estaba entonces bastante aislada de la investigación y no tenía universidad, con lo cual necesitaba hacer buenas ofertas para atraer talento. Collet pasó ahí 8 años y aunque al principio la idea del retiro le parecía atractiva, pronto se encontró con grandes dificultades de tipo logístico, porque no podía consultar libros ni las últimas publicaciones científicas en la inexistente biblioteca, ni tan siquiera debatir con sus inexistentes colegas. Quizá por ello empezó a formar parte de asociaciones matemáticas. Participó activamente en diversas revistas del ámbito y siempre que podía realizaba ponencias en conferencias, incluso en las de carácter internacional. La consideración de Collet de que de hecho no existían conjuntos incontables desde un punto de vista absoluto, si parecen incontables es porque los modelos utilizados no se ajustan bien a la realidad, empezaba a tener seguidores. Más allá de Aleph Sucero,
Según el matemático, no hay nada. A los 51 años, Colem recibió una oferta de la Universidad de Oslo, que aceptó con gusto. Su retiro había finalizado. Ahí prosiguió con sus investigaciones y su vida social, conferencias, organizaciones y asistencia a congresos, edición y publicación de revistas matemáticas, etc. Cuando se retiró oficialmente en 1957 y quizá para no revivir sus años de aislamiento científico en Bergen, intensificó su participación en conferencias internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde diversas universidades solicitaban su presencia con regularidad. Hasta el momento de su muerte repentina, con casi 76 años, Colem tuvo siempre una agenda repleta de eventos. El legado de Colem cuenta con casi 200 artículos publicados, no solo en matemáticas, sino también en lógica y en física, sus otras dos pasiones. Más allá de la aparente paradoja, el teorema de Löwenheim-Colem establece que la noción de contabilización es relativa, sujeta al lenguaje utilizado. No existe una noción absoluta de 1, 2, 3, etc., sino que es relativa al sistema empleado. Esta notación de relatividad de conceptos no es nueva. En geometría, por ejemplo, el quinto postulado de Euclides, dado un punto exterior a una recta, existe una única recta paralela a la primera que pase por el punto dado. Fue puesto en duda durante el siglo XIX por Gauss y otros matemáticos, lo que dio lugar a geometría no euclidianas, es decir, en las que el quinto postulado de Euclides no se considera cierto. Entonces, tan matemático es considerar el quinto postulado de Euclides como cierto que considerarlo como falso, aunque en principio podría ocurrir lo mismo frente al concepto de contable. En el caso de la teoría de conjuntos, la relatividad es más dolorosa, puesto que hay un acuerdo mayoritario en considerarlo como el fundamento sobre el que se basa la estructura de las matemáticas. Si se acepta que puede haber diversas teorías de conjuntos, se reconoce la posibilidad de que puedan existir diversas matemáticas, o peor aún, que las matemáticas no sean una ciencia absoluta, sino que está sujeta a relatividades. La pregunta que viene a continuación es, ¿puede tener implicaciones prácticas esta concepción? La historia de las matemáticas está repleta de descubrimientos que al principio parecían totalmente abstractos, pero que luego se han revelado de suma importancia para el desarrollo de otras ciencias. En consecuencia, la experiencia nos lleva a responder a la pregunta anterior de modo afirmativo. Sí, que se encontrarán aplicaciones en el mundo real de las nuevas matemáticas que surjan de teorías alternativas de conjuntos, aunque de momento no sepamos cómo ni cuándo. Pero la perspectiva de construir herramientas con las que desarrollar nuevas aplicaciones se presenta como un reto similar al que mueve a los exploradores a viajar hacia lugares cada vez más lejanos en la Tierra o fuera de ella. Quizá por eso las matemáticas sigan atrayendo a los espíritus más aventureros.
¿Quién se apunta a explorar el infinito? Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Perdón, aquí concluimos el capítulo 2, que se llama Infinitos Reales. Los infinitos son todos iguales, aunque unos más que otros. Bueno, nos vemos en la siguiente charla. Vamos en el capítulo 3, que se titula El infinito está en todas partes. Pero esto lo veremos en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, nos vemos. Hasta luego.